Ahora sí. Y ahora tengo que compartir pantalla. Ahora sí, se ve de vuelta, ¿no? ¿Hola? Sí, se ve. Se ve, Hola, listo, sí, perfecto. sí. Listo, me había olvidado de poner a grabar. Ahora está grabándose. Me había olvidado. Entonces, las fuerzas en X, vamos a tener la fuerza 1 en X, ¿sí? Esa apunta a la derecha, así que va a ser positiva. La fuerza 2 en X la voy a poner restando porque apunta a la izquierda. Y la fuerza 2 en Y va a ir sumando, también porque apunta a la derecha, la 3. Mi 3 es horrible. ¿Sí? Entonces, básicamente uno ya tiene calculado, o sea, puede agarrar la calculadora, sabe cuánto es F1 por coseno, sabe cuánto es F2 por coseno, sabe cuánto es F3 por coseno, hace la cuenta y eso da. Lo mismo si uno lo plantea en Y. Cuando haga la suma de fuerzas en Y, voy a tener que la fuerza de 1 en Y apunta hacia arriba, así que va a ser positiva. Si tengo la de 2 en Y, apunta hacia abajo, así que va a ser negativa. Voy a poner el signo menos. Tengo que dejar de escribir la cursiva. Y la fuerza de 3 también apunta hacia abajo, así que va a ser negativa. ¿Sí? Estos son todos números. Si quieren, yo tengo acá cuánto da, pero ¿se entiende la idea del ejercicio? No sé si quieren que lo haga con más detalle. No, está bien. ¿Cuál era más que nada la duda ahí? No sabía si tenía que cambiar el signo de cuando calculaba las componentes de la fuerza. Yo las componentes de la fuerza las calculo sin signo. O sea, que me den el módulo Ok. y después el signo lo pongo en la sumatoria. Me parece que es más fácil. Sí. Si querés, vos, por ejemplo, podés poner el signo acá, pero, por ejemplo, cuando te toca el F2, que es 25 grados, el reguero lo tendrías que poner con 180 más 25. Claro. Y eso sí te va a dar el signo. Pero si son prolijos y acá lo ponen todo positivo en la parte de descomponer, está bueno, para mí es mejor el signo ponerlo en la parte de Newton. Me parece, a mí me queda más claro así. Ok. Lo que es importante es que, bueno, no lo pongan dos veces de signo, pues se va a cancelar. ¿El resto del problema se entiende eso? ¿Lo pudiste sacar? Sí, sí, el resto sí. Me Está queda bien. esa duda más que nada. Está bien. ¿Quieren pasar a otro? Bueno, gracias. No, no hay problema. Ahora me fijo el chat. Sí. Uno del problema 2. Sí. Acá, Camila. Me preguntás por un ejemplo del 2. Del 2, ¿cuál? ¿Este que está acá? Sí, porque, por ejemplo, al hacer el diagrama de flujo no sé bien cómo plantear las tensiones, cuántas tensiones hay, si son tres, si es una sola, como que no Ujú. entiendo bien. No, mirá. A ver. Vamos a dibujarlo. Esto lo puedo borrar así. Entonces, déjame que. A ver si hacemos un poco de suma. Si lo. Esto es como que todos tienen una particularidad. Voy a agarrar este. Voy a agarrar este, el tercero. Vamos a copiarlo. Llevo el pizarrón. Entonces, todos estos problemas están en equilibrio. Lo que quiere decir, que después lo vamos a ver también para el segundo parcial, es que la suma de fuerzas es cero. Entonces, si uno hace el diagrama de cuerpo libre del bloque M, el diagrama de cuerpo libre es más o menos sencillo. O sea, uno tiene el bloque M, este es M, y lo que tiene es una fuerza para arriba, una tensión, ¿sí? Vamos a llamarla tensión 1, ¿sí? Y un peso hacia abajo, que es masa por gravedad. Déjenme chusmear qué más decía el problema, qué es lo que preguntaba. Dice que hay que determinar, bueno, tensión en AC y BC, si la masa tiene 40 kilos. Voy a anotar acá. Volvemos al negro. Esto es 40 kilos.
¿Está bien? Entonces, si yo escribo la ecuación de Newton, básicamente lo que voy a tener es que T1 es igual al peso. Es igual a M por G. ¿Sí? O sea, T1 es 400 Newton. ¿Está bien? Eso va a pasar en todos los casos, pues si se fijan, siempre está conectado en este punto C, todos tienen la misma pinta. Es una tensión que sostiene el peso. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Hola? ¿Me siguen? Alguien que me diga sí. O alguien que me diga no. Bueno, voy a dar... Sí, sí, clarísimo. Dale, perfecto, gracias. Sí, sí. Hablen encima, siempre y cuando no hablen 14 juntos, está todo bien, no hay drama. El tema es el punto C. El punto C, si se fijan, también uno puede plantear Newton. Y en ese punto C uno tiene la tensión 1, ¿sí? Que ahora está tirando hacia abajo. Es la misma T1 que a la masa 1 la tira hacia arriba. Acá está tirando el punto C hacia abajo. Cuando digo el punto C es esa zona de la cuerda. La unión entre estas tres sogas. Después tengo algo que quería hacer paralelo a la soga. Bueno, con un poco de imaginación eso es una línea recta. Esta sería la tensión, la voy a llamar 2, es la tensión entre A y C, y después una entre B, que la voy a llamar tensión 3. Entonces, si ahora uno elige un sistema de coordenadas, vamos a elegir... Perdón. Ah, mira, acá tengo una línea recta. Si uno elige el típico sistema XY, ¿sí? Es lo más como posible. Uno ahora puede descomponer y puede plantear la ecuación de Newton. El detalle es que la ecuación de Newton es más fácil de lo que suele ser, porque cuando hacemos la suma de fuerzas en X, esto es masa por aceleración en X, más allá de que no tenemos aceleración, esta masa es un punto de la soga, es 0, entonces todo esto es 0. Así que la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y, por lo mismo, me va a quedar igualadas a 0. ¿Está bien? Entonces ahora lo que tengo que hacer es componer. En fx voy a tener la componente en 2 en x, esta resta, porque está hacia la izquierda, y voy a tener sumando la componente en 3 en x. ¿Sí? Y en y lo que voy a tener es una componente de 2 hacia arriba, que es positiva, una componente también positiva de 3 en y restando la tensión en 1, que la tensión en 1 es dato, es 400. Todo esto es igual a 0. O sea, acá ya me generé un conjunto de ecuaciones. ¿Está bien? Entonces, lo que me falta es descomponerlo. Lo voy a escribir así. Vamos a aumentar un poquito la fuente. Por ejemplo, T2 en la componente en X, ¿cómo lo voy a escribir? ¿Cuál es el ángulo con el que tengo que descomponer? Va a ser T2 por seno coseno de qué ángulo. Sí, si los micrófonos, no sé, si quieren usarlos, yo no tengo problema. Pero a ver, fíjense el ángulo. Este es 30. Este es el que se repite, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo que ese es 30? ¿Y este es 60? Son alternos, internos, esas cosas que no me acuerdo. Sí.
Para que lo voy a escribir así. Así queda. Bueno. Me quedó como muy grande. Entonces, este de 30 grados. Bueno, ya estoy rompiendo todo. Y este que está acá. Vamos. ¿Por qué no quiere? Y este es el de 60. Ahí está. Ahí quedó. Entonces, acá estaba escribiendo, T2 va a venir con coseno, perdón. Seno de 30. En el pizarrón es mucho más fácil. Y la componente ni va a ser con el seno. De la misma forma, tensión 3 en X me va a quedar coseno de 60. Y la parte en Y me va a quedar con el seno. Sí, básicamente esto uno puede hacer las cuentas. ¿Tenemos que cambiar el signo? ¿Cómo? No, Si lo acá... ponemos así está bien. Sí, sí, sí. Yo lo que le decía antes es, cuando hacen la descomposición, a mí se me hace más fácil dejarlo positivo. O sea, solamente preocuparme por si es el coseno el coseno o el cero entre 0 y 90. Y después el signo ya lo puse acá. Lo escribo en Newton. Cuando uno plantea Newton, Bueno. ahí me parece que es lo más cómodo es plantear el signo. Para que esto le voy a dar control Z, así no queda tan manchado. ¿Quieren las cuentas? ¿Hace falta? ¿O eso lo saben hacer? ¿Saben todos manejar la calculadora? Sí, igual, mira, fui muy vago y en mi machete ni siquiera hice las cuentas. Hice el ejercicio A y el resto dice que salen igual. Pero se entiende, ¿no? No me acuerdo quién me había preguntado el problema. Sí, sí, está bien. ¿Está bien? ¿Era eso la duda? ¿Sí? Profe, una consulta. Dale. ¿Hasta qué ejercicio deberíamos llegar? La idea es, para estar al día, cosa que uno nunca Sí, suele más o estarlo, menos. habría que terminar la práctica 4. El martes vamos a dar la práctica 5, que es trabajo y energía, que son 2 clases. Sí, Y porque una vez... Sí. a la práctica 4 llegué hasta el 18 porque Cristian subió videos, pero después de eso me cuesta un montón, sí. ¿Quieren que lo chusmeemos? ¿Cuál Me es el faltaría. 18? No sé, primero creo que perdón. quieren seguir con lo que hay. Con lo que ustedes quieran, yo no tengo drama. ¿Van a estar subiendo videos de los ejercicios igual? Sí, hay una carpeta de Google Drive que están subiendo, o sea, está subiendo, yo no hice ninguno en Google Drive, pero es gente de la Sí, otra porque comisión de la mañana y de la noche, y Cristian también está subiendo. Sí, Y sí, porque están mezclados. Yo, viste, me fijé, pero hay de algunos ejercicios, viste, pero creo que estaba hasta la práctica 3 en Classroom. está hasta... No, recién me dije, no lo vi... En el Classroom no, hay un Y Drive. Hay un Drive que está en Más Campus. sí, por eso el Drive. Ok, El Drive, ok. sí. Ah, Y después en Más Campus subieron algunos, pero de la práctica 4, ¿todavía no subieron? algunos. Yo porque... Falta de gravedad del tema nuevo. Sí, dame un segundo que chequeo una cosa, pero creo... Ah, sí, mira, acá. Acá creo que están. No, ¿para qué estoy diciendo? Creo que estaban subiendo más ejercicios de la parte de gravitación. Pero capaz que se están cargando todavía, capaz son medios pesados. Bueno. ¿Quieren que hagamos alguno del 18 en adelante, decís? No, haga primero los que están antes y después, si alcanza el tiempo, sí. Si Dale, no hay problema. digan ustedes el que quieren. Yo,
cuanto a tiempo no hay drama. Profe, ¿puede ser el 11 de la IA3? El 11 de la guía 3, dale. El 11 de la guía 3. Vamos a la guía 3. Tengo que usar este botón mejor. El del pintor. Sí. Déjame que busco un machete que tengo por acá. ¿Dónde lo dejé? Listo. Fantástico. Se ha quedado sin tiempo. Hemos eliminado. Fantástico, sí. ¿Qué? ¿Tenía tiempo? ¿Había que pagar para que me den más tiempo? Bueno, vamos a hacerle pintar. El Zoom dura 40 minutos. Después Oh. tenés que volver a abrir el link. Qué desgracia. No sabía esa. Nunca había. ¿Cuánto vamos? El Tenemos que un rato. no sé, pero sí, 20 minutos. Sí, vamos 20 Pero minutos. el Está que bien. va bien, si no, es el Meet de Google. Claro, pasa que el Meet me pedía armar una cuenta de no sé qué cosa y me lo daba por 2 semanas, una cosa así. Si no, la otra, la que ya tenía armado, era transmitirlo por Twitch, que se la banca bien, pero no se puso micrófono ahí. O sea, no pueden hablar ustedes. Bueno, si se corta, subo el link al Classroom, al mismo post donde había puesto este. Si se corta, tenés que abrir el mismo link y nosotros Bueno. entramos al mismo. Bueno, listo. Lo volvemos a cargar y entramos al mismo. Y entramos Pero al mismo. el tema es que lo puedas abrir vos. No sé. Está bien. Bueno, el problema del pintor. Entonces, la idea es que tenés un pintor que tiene una polea, tiene una cuerda, el chabón tira de ahí, esa fuerza se transmite a través de la polea y lo que hace es una fuerza hacia arriba a la superficie que puede, al andamio, que así le dicen, que lo puede hacer subir al tipo. Entonces... Lo que no termino Dale. de entender, perdón por interrumpir. No, dale, interrumpan. En las respuestas del diagrama de cuerpo libre, Sí. perdón, las dos tensiones, o sea, del andamio y de la persona van para arriba. Sí. A ver, vamos a dibujarlo. O sea, no voy a ponerme a dibujar el pintor, pero este sería el diagrama de cuerpo libre del pintor. Y, bueno. Eje Y, eje X. Entonces, si vos marcas las fuerzas que tenés en el pintor, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Las fuerzas que uno tiene en el pintor son, obviamente, el peso hacia abajo, el peso del pintor, ¿sí? Tenemos una normal hacia arriba, ¿sí? Sí. ¿Sí? Y ahora lo que quiero que piensen es cuando el pintor tira para abajo, ¿sí? O sea, el pintor, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere subir. ¿Qué es lo que hace el pintor con la soga? Tira para abajo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si el pintor hace una fuerza para abajo, ¿cuál es la reacción de esa fuerza hacia abajo? Sube. Una que sube. Entonces, lo que tenés es una tensión hacia arriba, por eso es básicamente la reacción de lo que hace el pintor. Esto está inclinado, pero se supone que es recto, ¿no? No tengo un gran pulso. Tengo una tensión hacia arriba. ¿Está bien ahí? ¿Eso se entiende? Sí, ahora entendí. Sí. ¿Sí? Que sería la misma que la que tiene Claro, el porque si andamio. ves al andamio lo que sufre es una fuerza hacia arriba. Creo que en el andamio está un poco más claro. Lo voy a dibujar. Sí. Bueno, cada eje tiene un color distinto. Y
El andamio va a tener, la tensión esa se transmite a lo largo de la polea. Esta polea es una polea simple. No tiene ninguna complicación. Las que tienen complicación son las del ejercicio, los dos ejercicios que siguen. Que eso si quieren después lo podemos charlar. Entonces tenemos una tensión hacia arriba. ¿Sí? ¿Qué otra fuerza tenemos? Tenemos un peso del andamio hacia abajo. Y el pintor, ¿Cómo? y el del pintor también. Sí, el pintor, ojo con esto, el peso del pintor, la reacción del peso del pintor está en la tierra. Lo que tenemos es la reacción de la normal. O sea, si el pintor tiene una normal hacia arriba, el andamio, que es donde el pintor está apoyado, lo tira para abajo. Entonces aparece para abajo una normal, que es la reacción de esta normal. ¿Está claro? Sí. Por las dudas, tengan cuidado, no me pongan ahí peso de pintor porque eso va a estar mal. Muchas veces la normal y el peso coinciden. En este caso no, y esta normal no va a ser exactamente el peso del pintor, pero sí va a estar involucrado el peso del pintor en cuanto a. Entonces, no hay nada que descomponer, entonces podemos escribir vamos a hacer una línea separatoria. Vamos a escribir en la componente X, ¿sí? Vamos a escribir las ecuaciones de Newton. Voy a corregir lo que dije. No tenemos nada en el eje X, así que no vamos a escribir ninguna ecuación de Newton para el eje X. Vamos al eje Y. Para el pintor, vamos a escribir la ecuación de Newton. O sea, tenemos la tensión hacia arriba, más la normal, menos el peso del pintor. ¿Sí? Esto es masa por gravedad de la masa del pintor. Y esto tiene que ser la masa del pintor, que estaba por ahí el dato, por la aceleración. ¿Sí? Que me decía algo de la aceleración. Decía algo, ¿para qué? Se encuentra. Las fuerzas, ¿dónde estaba? El andamio considera la polea sin masa. Solamente la cuerda. O el carcelamentor se encuentra. Había algo que. ¿Por qué le había puesto 0? Pues supuestamente ahí dice que ¿Dónde? se No lo mantiene encuentro. en el cuarto renglón, el principio del cuarto renglón. Se encuentra sobre la plataforma sosteniéndose a sí mismo. ¿No tenía algo de velocidad constante? No me acuerdo. Pensé que lo decía más claro, pero la aceleración, bueno, termina siendo 0. Entonces. Pero por ejemplo, en esa fórmula, la Sí. normal y el peso no se simplifican. No. O sea, vos vas a tener normal igual a peso solamente en el caso de que no tuvieses tensión. O sea, de que la tensión no aparezca. Ah, está bien. O sea, normal igual a peso es una consecuencia de lo que uno está acostumbrado, del problema de la cajita apoyado, que tiene solamente dos fuerzas en I, normal y peso. ¿Sí? Sí, sí, sí. En este caso, si vos planteas las ecuaciones de Newton como la aceleración es 0, te va a quedar que normal es igual a peso. Pero si vos, por ejemplo, a este diagrama de fuerzas le agregás una fuerza más en I, o no sé, por ejemplo, viene alguien y empieza a apretar la caja, hace una fuerza hacia abajo. Entonces, cuando vos escribas la ecuación de Newton, lo que te va a quedar es que la normal va a ser el peso más la fuerza. Entonces, ahí, por ejemplo, en ese caso ya no tenés que la normal es igual al peso, sino que va a ser el peso más una fuerza. ¿Se entiende? O sea, no existe una ley o una regla que diga que la normal es igual al peso, sino que es una consecuencia de algunos problemas. No de todos, este es un caso en que no. Entonces, bueno, del otro lado va a pasar lo mismo. Voy a tener tensión menos normal, menos el peso del andamio. Y esto también me va a quedar igual a 0. ¿Sí? Los dos se mueven con la misma aceleración.
una vez hecho esto, lo que uno puede hacer es simplemente despejar. Fíjense que las incógnitas que uno tiene son la tensión, que aparece en ambos lados, y la normal. Entonces tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. Eso se puede resolver. La forma más fácil de resolver esto es si suman las dos ecuaciones. Si suman las dos ecuaciones, lo que les va a quedar es 2 veces la tensión, ¿sí? Pues se suma una vez con una vez, las normales se cancelan, menos el peso del pintor, menos el peso del andamio. Y esto es igual a 0. Entonces de acá uno puede despejar que la tensión es una suerte de promedio entre los pesos. Es el peso del pintor más el peso del andamio, todo dividido 2. Y si no me equivoco en el problema, están de datos el peso del andamio del pintor. Entonces sería Sí, sí. 400 más 800 dividido 2, 600 newton, una cosa así. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, Después sí, sí. hay una pregunta más que ahora estoy viendo, que me pide la tensión en el punto C. Entonces, si se fija en el punto C, este que está acá, ¿sí? Si hacemos, voy a hacer un triángulo más, una separación más. Cada eje está con un color distinto, esto es lo menos pegajoso que hay. Si escribimos esto se suele hacer, el diagrama de cuerpo libre de la polea lo que tiene es una tensión C hacia arriba. Uf, qué mal que escribo. Una tensión C hacia arriba y hacia abajo tiene las tensiones. La que cuelga de A y la de B, que son 2. Entonces, si uno hace Newton para la polea, lo que le va a quedar es TC sumando menos 2 veces la tensión. Y todo eso tiene que ser igual a la masa de la polea por la aceleración. Que bueno, de vuelta esto es 0. Entonces, lo que a uno le queda es que la tensión en C es el doble de la tensión que uno calculó, o sea, serían 1200. ¿Sí? Les pide en A, en B y en C. En A y B sería 600 y 600 y en C sería el doble. ¿Está claro? Sí, sí, clarísimo. Si les pregunto la parte C, les dice qué fuerza se ejerce sobre los pies del pintor. ¿Se dan cuenta de qué les está preguntando? Sería el valor de la normal. Sería el valor de la normal. Entonces, uno ya tiene la tensión. Yo estoy señalando la pantalla, pero no me va a enseñar la pantalla. Pero uno, esto ya lo calculó. Entonces, básicamente lo que pone es 600 hacia acá y despeja la normal. ¿Sí? Eso yo lo tengo hecho y da algo como 200 newton. Lo escribo, pero... ¿Sí? ¿Se queda claro? Profe, Sí. ¿podría hacer el ejercicio 9 de la guía 4? La del plano inclinado con el El hámster. ejercicio... Dale. ¿Este está claro entonces? Antes Sí, lo borro. de Sí, pasar sí. de guía, ¿podríamos hacer el 13 de esta misma guía? Sí, dale. ¿Quieren hacer toda la guía 3 y después la guía 4? Si no, voy y vengo, no hay drama. No, yo por lo menos de la guía 3, solo me queda el 13 que tengo dudas. El 13, este que está acá. Bueno, hago el 13 ahora. ¿Alguien me había pedido la 4? ¿Me aguanta entonces? ¿Termina la guía 3 y pasamos a la 4? Sí, sí. Dale. Gracias. Entonces... me voy a copiar el 13, ¿no? Este tiene un truco. Alguien me lo había preguntado y por mail y se lo traté de explicar, pero es como medio vueltoso para escribirlo.
piensen primero en qué es lo que va a pasar con el movimiento acá. M2 me dice que es de... Déjenme un segundo que... ¿Dónde lo dejé? Acá. Estoy buscando mis machetes para ver lo que escribí, pero... Bien, fíjense lo que va a pasar con el movimiento. M2 es más grande que M1. ¿Está bien? Entonces, imagínense por un segundo solamente esta parte del problema. Lo que va a pasar es que M2 va a bajar y M1 va a subir. ¿Está bien? Eso es lo que pasaría si uno tiene el caso de la polea clavada al techo. Uno tiene M1, este es 2, este es 1. Como 2 es más pesado, 2 va a bajar, 1 va a subir, ¿sí? Esto sería el caso de que la aceleración, el caso quieto, ahora les voy a decir lo que quiero escribir. Es el caso de la polea fija. ¿Está bien? Que casualmente no es el caso que estamos nosotros, sino que esa polea que tenemos acá se va a estar moviendo hacia abajo. ¿Sí? Y se va a estar moviendo con una aceleración que corresponde a la aceleración con la que se mueve este bloque. Este bloque se mueve para allá con una aceleración que yo lo llamé A0. ¿Sí? Entonces, yo acá les dibujé el caso en el que la polea esta de acá abajo esté quieto. O sea, el caso en que A0 sea igual a 0. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Este problema es medio complicado, así que cualquier duda, párenme. ¿Está bien? Entonces, A2, ¿sí? Yo no dije nada, pero voy a tomar un sistema positivo hacia abajo. Mi sistema de referencia va hacia abajo positivo. A2, ¿qué aceleración va a tener? Va a tener una aceleración A positiva. Eso intenta hacer una A. ¿Parece una A? ¿Sí? Va a tener una aceleración positiva hacia abajo. Y 1 va a tener una aceleración que es la misma en módulo, pero va hacia arriba. Entonces, como yo elegí positivo hacia abajo, A1 va a tener la misma aceleración, pero con un signo menos. ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Alguien no le cerró? ¿Quiere preguntar algo? Yo no estoy chusmeando el chat. Debería chusmearlo. Podrían hacer el 13 de la guía 3. Está bien. Estamos en eso. Este es el 13, ¿no? Debería ponerle acá números de ejercicios y después cuando lo subo queda más claro. 13. Entonces, ¿estamos hasta ahí? Entonces, ahora pensemos el caso en el que la aceleración de la polea no sea 0. ¿Sí? En el que esta polea se esté moviendo, que es el caso del problema. O sea, yo tengo que esta polea se mueve hacia abajo con A0. Bueno, y después tengo M1 y M2. Se me está inclinando la polea. ¿Sí? 2 de vuelta. 2 se va a mover con aceleración A hacia abajo. Y 1 se va a mover con esa aceleración A hacia arriba. Debería cambiar la A de aceleración. No me gusta. ¿Está claro cuál es la idea del caso? Entonces, acuérdense que las aceleraciones son vectoriales. Entonces se pueden sumar y restar.
Si yo, por ejemplo, me fijo A2, ¿qué es lo que le está pasando? Está bajando con una aceleración a 0, todo este conjunto, todo este bloque, lo voy a escribir acá, A2 está bajando con una aceleración a 0, pero a su vez, por cómo es la polea donde está, también está bajando con una aceleración A. Como las dos apuntan hacia abajo, que era mi positivo, se van a sumar. ¿Sí? Entonces, si se entiende, piensen en A1. Todo el bloque este que contiene A1 y A2, se está moviendo hacia abajo. Entonces, A1 tiene una aceleración hacia abajo, que es positiva. De vuelta, es positiva porque yo elegí el eje positivo, hacia abajo. Pero A1, por cómo es el sistema de poleas con 2, tiene una aceleración positiva hacia arriba. Entonces, uno va hacia abajo, una de las aceleraciones va hacia abajo y la otra va hacia arriba. Entonces se restan. Entonces me queda esta relación. Que esto es lo que hace difícil el problema. Si se entendió esto, el problema sale como un problema cualquiera de dinámica. Esto me parece que es la parte difícil del problema. ¿Queda claro? ¿Quieren algunos? Si no le quedó claro, por favor diga y lo repito. Y ahí las A sin subíndice, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. ¿A qué corresponden cuando quiero reemplazar? Porque ahí tengo las relaciones. Y O sea, vos sabés cuando pienso que hice los 2 y 1 se van a mover con la misma aceleración si estuviesen quietos. ¿Sí? Que es el caso 0. Lo que corresponde en esta A es a la aceleración que tienen 1 y 2 si la polea estuviese quieta. Es una suerte de variable extra para poder resolver el problema. Es como demasiado, ¿no? ¿Me lo creen o eso? ¿O quieren voy un poco más de a explicación? voy a intentar seguir con el ejercicio obteniendo eso, porque yo ya tengo planteados los DCLs de las otras cosas, pero no podía llegar a nada y me daba cosas que no eran. Claro. Y sabía que el fallo era en entender la relación y la aceleración. Sí, esto es como que esta A es media como una variable artificial. Está hecha como para tratar de relacionar las 1 con 2 de una manera un poco más visual. Hacemos los DLC. Diagrama DSL. Ahí está. DLC es otra cosa. ¿Hacemos el diagrama de cuerpo libre? Voy a borrar esto. ¿Está bien? ¿Alguien que se queje? Borrar. Sí, para que chusmeo el chat, a ver si alguien dijo algo. El- ¿Hasta qué hora es la clase? llamada esta se va a cortar esto, porque es 1 y 46. Ok. No, igual me tiró de qué cosa, de que me lo dejaba más tiempo. Y creo que ya pasaban 40 minutos, pues yo empecé... Cuando se vaya a cortar, avisa 10 minutos antes y pone una cuenta regresiva. Perfecto. Bueno, cuando se corta, cuando avise, vemos cómo hacemos. Voy a borrar todo. ¿Sí? ¿Está bien? Después, ¿hasta qué hora es la clase? Eso no hay drama. Hasta que queden todas las respuestas resueltas. Todas las consultas resueltas, está todo bien. Siempre y cuando no... Hasta la hora que tenga, hasta la hora que cene, ponele. Vamos a escribir los diagramas de cuerpo libre. Para esa M0. ¿Dónde tengo otro color? ¿Sí? Este sería X e Y, como siempre. Entonces, este tiene una tensión para allá. Debería usar otro color. El peso hacia abajo y la normal hacia arriba. ¿Sí? Este problema es normal es igual a peso, no me aporta nada. No voy a ni escribir la ecuación de Newton, pero sí la voy a escribir para el eje X. De vuelta, en el eje Y lo único que tengo es normal es igual a peso.
voy a tener que la tensión es M0 por A0. ¿Sí? Este le voy a llamar T0. Ahora vamos a verlo bien por qué. ¿Estamos? Después para la cajita 1, ¿sí? Yo había elegido un sistema de referencia donde I es positivo hacia abajo. Entonces, voy a poner así. X puede ir para cualquiera de los lados, total no tengo nada. Voy a tener una tensión hacia arriba. Vamos a llamarla T. ¿Sí? Fíjense que va a ser distinta a esa T0, porque tengo una polea distinta. Y tengo el peso hacia abajo. De la misma forma, tengo I positivo hacia abajo, que es lo que ya había elegido antes. Esto sería para 2. Acá está de vuelta la lapicera. Sería para el cuerpo 2. Este sería el cuerpo 1. Y tengo de fuerzas, tengo el peso hacia abajo. Y tengo una tensión hacia arriba que sí es igual a la tensión que tiene 1, ¿no? Es la misma polea. Si de este lado tengo T, de este lado tengo T. Y de este lado, este que está acá, es T0. ¿Eso lo ven todos? Entonces, ahí hice como el diagrama de cuerpo libre para la polea. Que lo quería hacer acá. Si uno tiene la polea, tengo una tensión 0 que tira hacia arriba, una tensión T que tira hacia abajo y una tensión T que tira hacia abajo. Si yo escribo el Newton para la polea, me va a quedar que T0 menos T es la masa de la polea por esa aceleración que tenga la polea. Que la aceleración de la polea me importa poco, pero la masa de la polea es 0. Entonces toda esta cuenta me da 0. Y me queda que la tensión 0 es 2 veces lo que yo llamo tensión. Entonces esta es otra relación de las que capaz que uno se puede saltear en el problema y no sale. Entonces, después para el cuerpo 1 me queda una ecuación que es... ¿cómo la escribí? ¿Dónde está la goma? Acá. Para el cuerpo 1 me queda hacia abajo positivo el peso, M1 por G, hacia arriba negativo la tensión, esto va a ser M1 por aceleración 1. Y este para el cuerpo 2 es muy parecido, pero solamente con los índices 2. Me queda M2G, M2 A2. Entonces, este es mi conjunto de ecuaciones de Newton. Con esto yo tengo que resolver eso, y a eso le tengo que sumar la ecuación de la tensión, y le tengo que agregar lo que escribíamos hace un rato, que A1 es A0 menos A, y A2 es A0 más A. Ahora corrijo esos dos que me quedó ahí. A0. ¿Está bien? Entonces, ¿se entiende el planteo? Si ustedes llegaron hasta acá, después el problema se resuelve. Tienen que ponerle números. El problema creo que tiene números. Sí, tiene números. Y después tienen que empezar a despejar. El despeje lleva su tiempo. No es un despeje tan trivial. Hay que hacer sustituciones. Eso creo que lo saben hacer. Pero sí, no tengo ganas de hacerlo ahora. Pero si tienen planteadas estas ecuaciones, el problema está bien hecho. Falta, bueno, poner números y resolverlos, pero hasta acá uno debería llegar. Uno puede hasta acá se les daría, digamos. La parte difícil del problema es verlo, acordarse las tensiones y las aceleraciones. Lo de las aceleraciones es como fundamental.
Tengo una pregunta. Sí, dale. En una de las ecuaciones, en ambas, restaste los pesos menos las tensiones, ¿no? Sí. En ambas. Pero el Sí. sistema de referencia no debería dejarte una que de la tensión menos el peso. Tipo, Sí, el sistema de referencias, vos tenés la libertad de tenés- elegir el sistema de referencia, tenés un sistema de referencia para cada cuerpo. Yo, en particular, elegí el primer sistema de referencia, el del M0, lo definí para el lado del movimiento. En la mayoría de los problemas, sobre todo después cuando veamos rígido, elegir que los sistemas son positivos para el lado del movimiento es como lo más útil. Justo este hay un caso en el que no, pero bueno. Yo elegí positivo hacia la derecha en este cuerpo, que es hacia donde se mueve. Eso está bien. Creo que se entiende. Elegí, como M2 se mueve hacia abajo, lo elegí positivo hacia abajo. Entonces se resta el peso y la tensión. Y lo que hice, que no es algo tan trivial o no es algo que vamos a hacer en todos los problemas, es elegir en uno hacia abajo positivo. Si yo hubiese claro, tenido... pero Sí. ese no se pondría al revés para que la tensión sea todo para el mismo lado. No sé. No, claro, uno, si vos tuvieses este problema, que de hecho está en la guía, el de la polea con el techo quieto, ¿sí? Sí, sí, Yo sí. ahí sí elegiría el sistema positivo hacia abajo para el cuerpo 2 y para el cuerpo 1 positivo hacia arriba, ¿sí? Pero en este caso no, como yo escribí A1 y A2, ¿sí? ¿Te acordás hace un pizarrón atrás que yo había escrito que para este caso A1 era menos A y A2 era A? Tengo que dejar de Claro, escribir sí, sí, esta. sí. Ahí está el formato. Entonces, lo que tiene esto es que yo lo pienso como negativo a 1 y tomo positivo hacia abajo. Pues en realidad lo que me va a pasar es que... Lo tengo por acá. Lo que me va a pasar es que A0, esto también un poco yo ya lo sabía antemano, A0 es mayor que A. ¿Sí? No, esto no lo tienen por qué saber, pero me lo creen. A0 va a terminar siendo mayor que A. Entonces, el movimiento de M1 es hacia abajo. Entonces, elegí el positivo hacia abajo. Si elegís, no hay ningún problema. Voy a borrar un poco. Si elegís, por ejemplo, al revés, perdón. Si elegís así los ejes, lo que te va a pasar es que A1 va a ser A. Y eso te va a cambiar un poco las ecuaciones. Y vas a tener que poner un signo menos en la que está acá. Pero nada, se resuelve igual. No debería haber problema. ¿Se Dale, entiende, gracias. ¿se entiende un poco la pregunta? Yo lo elegí porque así es más cómodo para resolverlo. Pero tenés la libertad vos de elegir el sistema de referencia que quieras. Hay sistemas que te hacen más fácil el problema y sistemas que te lo hacen más difícil. Pero cualquier sistema de referencia está bien. ¿Quedó claro entonces este? ¿Quieren preguntar algo más? Me habían después preguntado uno de la guía 4. Sí, el ejercicio 9 era. Dale, paso al 9 entonces. A ver, ahí en el chat. ¿Se puede grabar la clase? Sí, la estoy grabando la clase. Estaba por acá. Claro, ustedes no lo ven, pero la clase la estoy grabando y después la subo a YouTube o a algún lado. Voy a borrar entonces el pizza. Ejercicio. ¿Cuál me dijeron, perdón? 9, la 9. del ¿Cuál plano es? inclinado y el hamster. Ah, el plano inclinado del hamster, sí. Vamos a ver. Copiar el dibujito. Entonces, lo que tenemos acá es un hámster y un plano inclinado que
No me acuerdo si se mueve o no se mueve el plano inclinado. No, queda fijo en el eje X, ¿no? Sí. Un segundo, lo estoy buscando en el machete. Acá. Entonces, la pregunta era por qué cambiaba la medición de la balanza cuando uno tiene rozamiento y cuando uno no tiene rozamiento. Dice que en el caso de que uno tiene rozamiento, lo que la balanza marca es la suma de los dos pesos, y que cuando uno agrega un aceite lubricante, de manera que el rozamiento se pierde, hay que determinar la lectura de la balanza y da distinto. Y alguien me había preguntado por mail por qué es que daba distinto. Hay algo que, no dijimos, porque básicamente, no sé si lo dijeron en algún video de dinámica, pero lo que mide la balanza es la normal. ¿Sí? La balanza no es que mide el peso directamente, sino que lo que mide es la normal. Es un ejercicio típico de dinámica el de la balanza en un ascensor. Cuando el ascensor acelera para arriba, la medición de o acelera para abajo, la medición de la balanza es distinta de la del peso de la persona. Acá pasa algo parecido, solamente que no hay aceleración. Entonces, vamos a escribir el diagrama de cuerpo libre para el hámster y para la cuña esta. Entonces, vamos a arrancar con el hámster. Vamos a elegir sistema de ejes XY. Denme un segundo. No voy a elegir ese sistema. Vamos a elegir un sistema así mejor. Como es un plano inclinado. Lo elijo así y este sería, vamos a prolongarlo así. Este sería el ángulo de 40. Entonces, las fuerzas que tenemos son la normal, ¿sí? La vamos a llamar normal del hámster. ¿Sí? Es la normal del hámster con la cuña esta que está acá. Es lo que soporta el hámster. Vamos a ponerlo. Este es el hámster y este era el problema 9, ¿no? Tenemos, paralelo a la superficie, tenemos el rozamiento. ¿Sí? Y después tenemos el peso. Que el peso se va a descomponer en una componente en X y una componente en Y. El peso del hámster en la componente X, que va a ser peso por seno de 40. Y en la componente Y va a ser por coseno. ¿Está bien? ¿Eso me siguieron? Fíjense que la que va en X esta vez tiene el seno, no tiene el coseno. Eso es porque justamente este ángulo de 40 es este ángulo de 40. Entonces el cateto adyacente ahora está en Y. Y el opuesto está en X. Entonces el opuesto va con seno, el adyacente va con coseno. Si hacemos la parte de la cuña, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, yo lo que hice ahí es elegir un sistema de ejes así. El clásico de XY. Entonces, lo que vamos a tener ahí es la reacción de la fuerza de rozamiento, que va así. ¿Sí? Vamos a tener la reacción de la normal del hámster, también va así. Forma 90 grados con el rozamiento, normal H. Y después tengo, ay, qué mal que dibujo,
la normal con el piso, que esta es la medición de la balanza, esto es lo que yo quiero calcular, y hacia abajo tengo el peso de la cuña. El peso de C. ¿Está bien? Entonces, si lo chusmean un poco, déjenme dibujarlo un poco más. Vamos a dibujarlo con otro color. Este sería el plano inclinado, este sería el 40. Entonces, si este es el 40, este es el que vuelve a ser 40. ¿Está bien? Eso para descomponer. Entonces, me va a quedar, lo voy a escribir con texto que se me hace más fácil. La fuerza de rozamiento, si la descomponemos en X, va a quedar como la fuerza de rozamiento por, en este caso va a ir con coseno, y va a tener una componente en Y que va a ir con el seno. ¿Sí? De la misma forma, la normal del hámster se va a descomponer. Me olvidé de dibujar, pero se dan todos cuenta que este también vuelve a ser 40. Perdón, dije cualquiera. Que este vuelve a ser 40. ¿Sí? De acá a acá tengo 50. Y entre la normal y el rozamiento es perpendicular. Entonces, si acá hay 50, acá hay 40. Este es el de 40. Entonces, volvamos a donde estaba escribiendo. Entonces, la normal del hámster va a ser en la componente X, va a ser la normal del hámster por el seno de 40. Este es un problema donde los senos y los cosenos cambian bastante, así que tengan cuidado, no le pongan a todo lo que tiene X, le pongan coseno. Por suerte. ¿O no? Y coseno de 40. ¿Está bien? De hecho, miren el chat a ver si alguien dijo algo. No, está todo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Cómo descompuse, cómo lo planteé? Sí. ¿Sí? La idea es que todo este problema tiene aceleración igual a 0. Entonces, vamos a escribir las ecuaciones de Newton. Vamos a escribirlo. Voy a pasar esto. ¿Esto lo puedo mover? No. Ahí está. Le voy a pasar esto acá. Y acá voy a escribir. Vamos a escribir acá las ecuaciones de Newton. Vamos para el hámster. Para el hámster lo que me va a quedar es, de vuelta, todo tiene aceleración igual a 0, así que lo que voy a tener en el eje X del hámster va a ser el peso en X, o sea, peso del hámster por seno de 40. ¿Sí? Ese me apunta hacia abajo, sería este el peso en X, menos el rozamiento. Esto es igual a 0. Y después en Y tengo que la normal menos el peso del hámster en Y, que va con coseno. Coseno de 40. Esto es igual a 0. ¿Sí? Se dan cuenta que acá ya queda despejado que el rozamiento es el peso en X, la normal es el peso en Y. Eso por un lado. Después, si lo hacemos para la cuña, ¿sí? Este es un poquito más complicado, pero en X lo que tenemos es que la normal del hámster, vamos a empezar con los positivos, tengo una componente de la fuerza de rozamiento en X, que la habíamos escribido por, ¿dónde la escribí? Acá, con coseno de 40. Menos la componente en X de la normal del hámster, o sea que va a ser la normal del hámster, como es la componente en X, la componente en X iba con un seno, seno de 40, esto me tiene que dar 0,
¿Sí? Y en el eje Y, esto es en el X, están quedando muy desprolijas las ecuaciones, pero ¿se entiende algo? Sí, Después en el eje Y tengo la normal que quiero calcular hacia arriba positiva. Tengo el peso de la cuña. Y tengo que además me resta la normal del hámster por el coseno, o sea, la parte en Y. Coseno de 40. Y además tengo el rozamiento, la componente en Y, que también resta, que esta va con seno. Y todo esto me tiene que dar 0. Se me fue de la pantalla. Vamos a borrarlo. Toda esa ecuación de arriba me va a dar 0. ¿Está bien? Todo esto es igual a 0. ¿Me siguen hasta ahí? Voy a borrar la parte de... Borré todo, soy un tarado. Qué suerte que existe control Z. Voy a borrar la parte del diagrama de cuerpo libre. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Y este a ver si se borra así. Sí, se borra así, perfecto. Yo esto lo voy a borrar. Y vamos a tirar el hámster. Chao, hámster. Bien. Entonces, lo que... no tenía que borrarlo. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora es resolver estas ecuaciones, que bueno, son más o menos no son tan difíciles, pero la fuerza de rozamiento se despeja automáticamente. Voy a ir escribiéndolo acá. La fuerza de rozamiento les va a quedar el peso del hámster por seno de 40. Dass es da so eine Tafelfunktion gibt. Mein Kollege gibt gerade. Una pregunta, ¿es la misma fuerza de rozamiento en las dos Sí, ecuaciones? sí, porque son pares de acción y reacción. El rozamiento que frena el hámster te tira la cuña para el otro lado. Entonces, sí, por eso quedan. Una te queda positiva, otra te queda negativa. ¿Sí? Sí, es una buena pregunta esa. El peso me queda coseno de 40. ¿Sí? Eso les va a quedar despejado así. Y cuando van a las ecuaciones de abajo, en particular, esta ecuación, esta última que está ahí, les va a quedar que la normal menos el peso de la cuña menos. Y fíjense ahora lo que pasa. Acá venía la normal en H. Pero la normal de H es el peso del hámster por coseno de 40. Entonces me queda el peso del hámster por 2 veces el seno de 40. O sea, al cuadrado. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Y lo mismo cuando reemplazo en la fuerza de rozamiento. Me va a quedar el peso del hámster por el seno de 40 por el seno de 40. Entonces me va a quedar de vuelta al cuadrado. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Todo esto es igual a 0. Entonces, ¿se dan cuenta de esto? Acá tengo el peso de H y acá tengo el peso de H. Y lo saco de factor común. Lo escribo de vuelta abajo. Si lo saco de factor común, me queda peso de H, coseno de 40 al cuadrado, más seno de 40 al cuadrado. Eso les debería sonar, es una identidad trigonométrica. ¿Sí? El coseno al cuadrado de un número más el seno al cuadrado de un número es 1. Entonces el siguiente paso es, ese paréntesis es 1. Y cuando uno despeja la normal, le queda que es el peso de la cuña más el peso en H. Ese sería el resultado final. Esto es lo que mide la balanza con rozamiento. ¿Está bien? ¿Me entienden? ¿Se entiende lo de la identidad? Esto es igual a 1. Esto que está acá, esto es 1. Es una identidad trigonométrica.
En algún momento la habrán usado en secundario, capaz que en el CPU. Probablemente la usaron y si no ya les va a tocar usarla. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué es lo que me va a medir cuando yo no tengo la fuerza de rozamiento? Entonces, cuando no tenga la fuerza de rozamiento, lo que va a pasar es que no voy a tener esta componente. ¿Qué otro color? Esto no lo voy a tener. Esto no lo voy a tener. Y esto no lo voy a tener. Entonces, cuando yo escriba la ecuación de vuelta, me va a quedar que era normal menos el peso en C menos, cuando reemplace por la normal, va a ser el peso de H por el seno de 40 al cuadrado. Esto igual a 0. Entonces, si uno de acá despeja, voy a hacer la del vago. Bueno, no me sale. Me va a quedar el peso de H por el seno de 40 al cuadrado. Que esto ya no es el peso de la cuña más el peso del hámster, sino que es un poco menos. O sea, esto sin rozamiento. Si yo saco el rozamiento del problema, lo que va a pasar es que la balanza, que mide normal, no me va a medir el peso del hámster más la cuña, va a medir otra cosa. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Está bien? No sé si querían preguntar otra cosa más, o si no quedó algo claro este problema, pueden preguntar. No sé, ¿quedaba algún problema más que me habían dicho? El 2 ya lo hicimos. Profe, ¿podemos hacer el 15, la guía 3, por favor? Sí, dale. Gracias. Ahora puedo borrar todo, ahora sí. El 15 de la guía 3. Qué dolor. El 14 salió. Hay un video que explica el 14, de hecho. Listo. Está bien, entonces Por el eso 15, salió el 14. Por eso salió el 14, está bien. Claro. El 15 es más complicado. ¿15 es más complicado? El 15. Bueno, qué lástima que borré todo, pero es muy parecido al del hámster, en cómo uno plantea las ecuaciones. Voy a poner acá, a ver qué decía el problema. Déjenmelo recordar. Hay que calcular la aceleración de la cuña y las componentes horizontales y verticales de la aceleración del bloque. Entonces, yo ahí, déjenme chusmear qué hice. Está bien. Bueno, vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre. Si uno se fija para el bloque M, ahora les voy a contar. Si uno se fija para el bloque M, lo que tiene es... Puedo arrancar al revés, perdón. La mía. Déjenme ver, así lo sigo. Está bien. Vamos a arrancar con el bloque M, el M chiquita. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Y yo voy a elegir estos ejes. Voy a elegir X, Y, porque a mí me pregunta por la componente de la aceleración en esta dirección, en la dirección X, y en la dirección Y. ¿Está bien? En cualquier otro problema de plano inclinado, yo creo que hubiese elegido estos ejes. Pero en este caso, como me pregunta las aceleraciones en este componente y en esta componente, me parece que va a ser más fácil plantear esos ejes.
Déjame chusmear el teléfono. A ver qué es. ¿Alguien dijo algo? No, listo. Okay. Entonces, el tema es, déjenme callar el teléfono. El tema es, ahora es escribir las fuerzas. ¿Qué fuerzas tenemos en esta M, en este bloquecito? Tenemos una normal que apunta así, hacia arriba, que es la normal que hay entre el bloque M chiquito y el bloque M grande. Y después tenemos el peso. M por G. ¿Hasta ahí estamos? Yo voy a dibujar acá, Sí. en otro color, lo que sería el plano inclinado para tener los ángulos. Porque como voy a tener que descomponer, este ángulo es alfa, entonces este alfa se repite acá, y este alfa se repite acá. ¿Está bien? Entonces, yo cuando escriba las ecuaciones de Newton, para este bloquecito, me va a quedar que en el eje Y voy a tener, ¿dónde está la goma? Acá. Voy a tener que la normal por coseno de alfa, apunta hacia arriba, menos el peso, mg. Esto tiene que ser la masa por la aceleración en el eje Y. ¿Sí? Del bloque. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende? Hay una componente, la normal, en esta dirección. Y en la componente en X voy a tener una componente de la normal que va a ser simplemente normal por seno. Y esto es la masa por la aceleración en X. Estas son las dos ecuaciones de Newton para la masa m chiquita. Yo lo que quiero obtener, lo que me pide el problema, es decir, cuánto vale a Y y a X. ¿Estamos? Voy entonces ahora a hacer el diagrama de cuerpo libre para la cuña. Para la cuña es un poco más fácil porque uno sabe que... Vamos a tratar de respetar un poco algunos colores, por lo menos. Uno sabe que todo el movimiento es en X. En Y no se mueve. En cambio, esta masa M, en esta dirección Y sí se puede mover y en esta dirección X también se puede mover. Yo estoy haciendo así con el puntero, creo que se ve. Si no se ve, díganme que... Quiero ver el chat si... No, no hay nada. Entonces, este va a ser mi eje X, este va a ser mi eje Y, este es el diagrama de cuerpo de libre para M. Entonces, ¿qué fuerzas hay en M? Bueno, tenemos el peso hacia abajo, M por G. Tenemos la normal con el piso, que es distinta de la normal que yo escribí arriba, esta es con el piso. Y después tenemos esta normal, la reacción. O sea, si para el bloque M lo hace para arriba, para el bloque M grande lo tira para abajo. ¿Sí? Si se fijan los ángulos, este sería alfa ahora. ¿Sí? No sé si eso queda claro. Si no, por favor, avisen, chiflen. Eso no quedó claro y lo vuelvo a hacer. Entonces, vamos a escribir las ecuaciones de Newton para esta masa. Hasta acá creo que no debería haber ningún problema, o capaz que sí, pero lo peor todavía no llegó. El peso restando, y después tenemos una componente de la normal que va hacia... ¿Cómo está? Seno. No, perdón, con coseno, estoy pensando en la otra. Por coseno del ángulo. Y esto tiene que ser igual a la masa, perdón, es la M grande, por la aceleración del bloque, que la voy a poner con A mayúscula.
¿Está bien? La aceleración de A es la aceleración con la que se mueve el bloque. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? El bloque M minúscula. El bloque M Sí, sí. grande. Ahora vamos a Ok, corregir ok. lo de M minúscula. Entiendo. Esto que escribí acá no es tan así como parece. Y después tengo en la dirección I, voy a tener, bueno, menos seno. Che, perdón, hice cagada. Estoy pensando en esta dirección en I tenemos 0, ¿no? No tenemos aceleración. Estamos en la dirección I. En la dirección X es donde voy a escribir que esto es igual a M. Por A. ¿Y no es coseno de alfa? ¿Dónde? Digo ahí en la ecuación de x. Menos n por coseno de alfa. Coseno de alfa. No sé. Sí, acá en X, no, porque fíjate que el ángulo es este. Entonces tu cateto adyacente ahora está en Y. Y el opuesto está en me X. confundí. ¿Está bien? No, está todo bien. ¿Se entiende hasta ahí las ecuaciones de Newton? Yo lo único que no es trivial y que no lo dije es esto que está acá. Esta aceleración en X. Esta aceleración en X, si la piensan un poco en detalle, es una suma de dos cosas. Primero, es una suma de que este sistema se mueve con una aceleración A hacia la derecha, o hacia la izquierda. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Más Sí. una suma de que si la cuña estaría... Qué mal que dibujo. Si la cuña estaría quieta, si la cuña estaría clavada, este bloquecito deslizaría para abajo. ¿Sí? O sea, tendría una componente para allá. ¿Se entiende eso? Yo diría que no se entiende. Sí, se entiende. ¿Se entiende que es una suma de esos dos movimientos? Entonces, yo esto que está acá, lo voy a escribir así. Lo voy a reescribir así. Esa aceleración A es la aceleración de la cuña de abajo, más, de vuelta lo voy a escribir así como AX, pero no es la misma que antes. Es la aceleración en X porque el bloque deslice. ¿Sí? Y después yo lo que hice, que esto también es una variable un poco media como auxiliar, voy a escribir la aceleración en Y y la aceleración en X están relacionadas, porque son la aceleración de que si el bloque este está quieto, acá hay una aceleración A, que yo la descompongo en Y y en X. ¿Está bien? Entonces, yo lo que voy a hacer es escribir AX como A por coseno del ángulo, o sea, lo voy a descomponer. La relación que hay entre la componente X y la componente en Y es con seno y coseno, y la componente en Y va a ser con seno, pero como yo sé que va hacia abajo, acá le voy a poner el signo menos. ¿Sí? Se lo podría haber puesto acá arriba, pero lo puse acá. ¿Está bien? ¿Me siguen? Si uno plantea estas ecuaciones y reemplaza donde dice AX por A por coseno y AI por menos A por seno, ya tienen el sistema de ecuaciones que tienen que tener y el problema se resuelve. No lo voy a resolver porque es horrible la resolución. Pero se plantea así. ¿Se entiende cuál es la estrategia? Pregúntenme, porque es medio complicado este problema. Es el más difícil de la guía y tiene como un par de trucos. Les doy unos minutos unos segundos para que me pregunten si no se entiende algo.
Sí, yo creo que hasta ahí entendí. Ahora solo te falta plantearlo todo y ya está. No, ahora sí, hay Otras que ponerlo. ecuaciones, Sí, sí. encima esto es con letras, pero se llega al resultado, yo lo tengo hecho. Uno llega a lo que tiene que llegar. Pero el planteo es este. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí. Sí, sí, profe. Bueno, si quieren alguno más. Yo al final no pude resolver el ejercicio anterior, el 13 de la IA 3. No sé si se podrá hacer. pasa, Nino? El 13 ya lo resolví. El 13 lo resolví hace un rato. ¿Decís vos? Sí, sí, está claro. Hicimos el planteo. Ah, Yo ok. intenté resolverlo con ese planteo y no me salió. Ok, ¿querés que mandarme lo que hiciste al mail y lo chequeo? Dale, dale. Sí, así más fácil. ¿Una pregunta? Dale. La aceleración, eso serían expresiones nada más. O sea, nosotros solamente lo resolvemos con expresiones, Sí, digamos, te y queda con despejando. letras. Te queda con letras, eso es lo que me decís. Claro, sí, sí, sí. O sea, yo lo que hice es el planteo y sí, después les dejo a ustedes, despejenlo, porque yo ya lo despejé una Claro, vez no me y... acordaba si era con valores o con expresiones, pero ahí No, me no, fijé bien. encima es más difícil porque no tiene números. Va a quedar en términos de letras y creo que en la respuesta te aparecen tangentes y... ¿Dónde está el 15? Creo que tangentes y... Sí, acá aparecen tangentes y cotangentes. Acuérdense que la tangente es seno sobre coseno. O sea, cuando uno... En algún momento les van a empezar a aparecer senos sobre cosenos. Esto es el coseno. Esto es, perdón, la tangente. Voy a escribirlo mejor. Se me va bueno, básicamente seno sobre coseno es tangente. De ahí sale la tangente que les va a aparecer. O sea, si en algún momento les aparece un seno sobre coseno, están por buen camino. Y sí, les va a quedar algo... Acá están las respuestas y son un choclazo. Fíjense que la aceleración en A es negativa, o sea, la cuña se va a mover hacia la izquierda, y la aceleración en I, por cómo lo planteamos, capaz que no les aparezca este signo menos, porque me parece que ya lo pusimos. Ya lo puse yo acá. No, sí, les aparece. Les va a aparecer. Bueno, no sé si tienen algo más. Profe, una Sí, pregunta acerca del problema 4 de la guía 4. problema 4, guía 4. Vamos Sí. a borrar. Problema 4, guía 4. Sí, el del el baldecito. Sí, cuando quiero hallar el mu dinámico, no sé cómo averiguarlo. O sea, me dan los datos de cuánto tiempo tarda en caer el balde y a qué distancia. La distancia y el tiempo en el que cae en el balde. Déjamelo leer que no me lo acuerdo. Permanece en reposo, se va echando arena hasta que se rompe el distanciamiento que ve. Está bien. Sí, el mu dinámico, ¿sabes de dónde lo vas a sacar? Vos tenés... voy a dibujarlo acá. Un segundo que lo voy a copiar un poco más grande. Así le puedo dibujar encima. Entonces, vos lo que tenés es que este balde va a caer hacia abajo. ¿Sí? Y el movimiento de este balde va a estar totalmente relacionado con el de este bloque. Lo que se mueva B se va a mover A. Entonces, los dos tienen la misma aceleración. Si escribís la ecuación de Newton para B, te va a quedar, bueno, la masa de B por la gravedad
menos la tensión. Eso es masa de B por aceleración. ¿Está bien? Sí. La aceleración es dato, porque te está diciendo en algún lado, ya lo perdí, que tarda 0,8 segundos en caer. Claro, yo averigué la Y te aceleración da, sí, y te da el, ¿cómo se llama? Te da la altura. Puedes escribir la aceleración, puedes escribir como si fuese una ecuación de MRV, 0,8 metros es igual a un medio de la aceleración por 0,8 segundos al cuadrado, ¿no? Claro. Yo tengo que tener la cuenta hecha en algún lado, así ya te digo cuánto es. Eso salió, ¿no? Sí. ¿Está claro? ¿Y eso te dio 2,5? Claro, medio 2,5. Bien, entonces estamos bien. Che, esta mi A es horrible en este pizarrón. Voy a tratar de cambiarla a esta A. Creo que se entiende mejor. Sí. Bueno, vamos a escribir acá. Creo que vale. 2,08. Bueno, entonces, uno ahí tiene la aceleración que le va a servir para Newton. Esta sería la ecuación de Newton para el balde B. Y para el cuerpo A, lo que tenés es que la tensión menos la fuerza de rozamiento dinámica, que va a ser mu dinámico por la normal, va a ser la masa de A por la aceleración. ¿Sí? Esta sería la segunda ecuación que tenemos. Y después tenemos que la normal es igual al peso. Para A. ¿Ahí me seguís? Sí, sí. Entonces, cuando uno empieza a combinar estas cosas, lo que puedes hacer es estas dos ecuaciones las podés sumar de manera que se te elimine la tensión. Entonces te va a quedar una única ecuación que va a decir mb por g, la tensión esta que resta se cancela con esta que suma, menos el mu dinámico, que es tu incógnita, por la normal, que es ma por g, me estoy quedando sin renglón. Todo esto va a ser igual a la aceleración, es cierto que lo iba a cambiar, ma más mb. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Tu aceleración es dato, es 2,5. Las masas las tenés, si no me equivoco. No leí el problema, Sí. pero sí, creo que son datos. Y lo único que te falta es de acá despejar el mu dinámico. Ah, ok. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí, no, Y porque no eso me lo había puedes... dado la cuenta, por eso. Sí, habré hecho algo mal en las ecuaciones. de No, Newton. en el caso... Yo ahora estoy... No, estaba chusmeando cualquier cosa. De ahí lo podés despejar y a mí me dio 0,2. Y el caso estático, que sería otra pregunta que creo que hace el problema, el caso estático vas a tener las mismas ecuaciones de Newton, solamente que no vas a tener el caso dinámico, no vas a tener el mu estático, sino que vas a tener la fuerza de rozamiento como una incógnita y la aceleración va a ser 0. Esto es lo que te va a cambiar. ¿Sí? Una cosa que ya que estamos lo voy a decir ahora. Tengan cuidado, pues es muy pregunta de parcial, pero la fuerza de rozamiento estática no es mu estático por la normal. Esa es la fuerza de rozamiento estática máxima. Hay problemas como en este que les dan una pista de que es la máxima, pero si a ustedes no les dicen si es la máxima, no van a tener fórmula, lo van a tener que despejar de la ecuación de Newton. En algún lado está que dice máximo. No me acuerdo, creo que ayer el máximo valor del ángulo, no, eso es la parte de B. Bueno, no me acuerdo ahora, pero en algún lado, si les pregunta la fuerza de rozamiento estática, bueno, tengan cuidado con eso. ¿Qué más me dijiste de este problema? ¿Qué No, más era eso nada más. Que no. ¿Con eso? ¿Eso solo? Ok. Sí, sí. Gracias. No hay por qué.
¿Hasta acá les sirve la clase así? ¿Se entiende? ¿Está muy desprolija? ¿Hace falta que cambie algo? No, así se entiende. Sí, se entiende. Sí, la voz se Profe, escucha tengo bien, una... ¿no? Sí, Perfecto. tengo Sí, una pregunta de el problema 12 de la guía 4. Sí, déjamelo buscar. Sí, entonces... Sí, este problema está bueno. Dale, decime cuál es la pregunta o no se entiende el problema. Es más que nada la pregunta va por el tema de cuando te pide, creo que es el punto B, no, sí, el B, la máxima longitud que podría darse al resorte sin romper el equilibrio. Sí. A mí me gusta hacer algo con este problema, que es pensarlo. La fuerza elástica es media tramposa a veces con el tema de los signos. Entonces, no sé para qué lo copié. Bien, vamos a dibujarlo de vuelta. ¿Podemos hacer el ejercicio del principio un poco? ¿Solamente pensarlo? Piensen en la primera parte del ejercicio sin rozamiento. Entonces uno tiene una más acá. Déjenme dibujar un poquito más atrás. Pasado. ¿Qué haces? En clase. Ah, ¿estás en clase? Sí, pero no se escucha. Bueno. ¿Sí? Uno tiene la masa enganchada al elástico, no tiene rozamiento, entonces las fuerzas que van a tener son, van a tener el peso en X que quiere tirar la masita para abajo. ¿Está bien? Y la fuerza elástica, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a querer oponer al peso en X para que esto quede en equilibrio. Entonces, la fuerza elástica por eso va a tener que ir para arriba. O sea, la condición que tenemos es que el resorte está estirado. Entonces, la fuerza elástica termina apuntando hacia arriba. ¿Está claro eso? ¿Lo pudieron resolver esa parte del problema? Si no, déjenme hacerlo por las dudas. Pero básicamente lo que uno tiene es que la fuerza elástica tiene que ser igual al peso en X. La fuerza elástica va a tener que ser K, ¿sí? Por X menos L0. X menos L0. L0 es dato, es 30 centímetros, o sea que ese número lo tenemos. La constante K también es 500, la tenemos. Y el peso en X es masa por gravedad. Este es el ángulo, que es de 37. Entonces, este va con seno. ¿Sí? Fíjense una cosa, es que yo no puse el menos de la fuerza elástica. No sé si se dan cuenta por qué. O sea, esto originalmente estaba así. Voy a escribirlo completo, la ecuación de Newton. Si yo elijo positivo, el eje hacia abajo, voy a tener peso en X menos K, X menos L0. ¿Sí? Igual a 0, ¿no? De la aceleración que es 0. Entonces, yo sé que mi resorte está estirado, entonces esta cantidad es positiva. ¿Está bien? Entonces, si yo hago positivo por negativo, me da negativo. Me da que toda esta parte, que es la fuerza elástica, me da negativo. Y está apuntando para el lado que yo quiero, negativo. ¿Queda claro eso? Bueno, supongo que si nadie dice nada, ¿queda claro? Ok, bolilla.
Entonces, uno de acá lo que puede sacar es la posición de equilibrio. ¿Sí? Es lo único que es incógnita. Y le da 0,66 metros. O sea, 66 centímetros. Esa es la posición de equilibrio en el caso de que no hay rozamiento. ¿Está bien? Entonces, ahora aparece el rozamiento. Alguien me había preguntado por la máxima y la mínima. Esto lo hice para que se den una idea. Póngale que por acá está el 0,6. Por acá. Medido desde algún lugar de por acá. Hay 66 centímetros. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué toqué? Bueno, esto lo voy a borrar. Se me borró el dibujo. ¿Qué pasa si yo muestro la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento tiene dos opciones para aparecer. La fuerza de rozamiento se tiene que oponer al movimiento. Entonces, si yo tengo el bloquecito acá, ¿sí? Más lejos que 0,66, las fuerzas que a mí me aparecen son el peso en X, la fuerza elástica, ¿sí? Me aparece para la izquierda, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Y después voy a tener el rozamiento, que puede ir para la izquierda o para la derecha. Si no hubiese rozamiento, piensen para dónde se movería este resorte, siempre y cuando la posición sea más grande que 0,66. ¿Lo digo? ¿Ya lo pensaron? Si la posición es más grande que 0,66, la fuerza elástica es más grande que antes. Cuando yo digo antes, me refiero al caso en el que la fuerza elástica y el peso eran iguales. Entonces, si estoy en una posición mayor que 0,66, déjenme anotarlo acá. Si mi posición es mayor, que 0,63 metros, entonces la fuerza elástica es más grande que el peso en X. Entonces, esto se va a querer mover hacia arriba. Entonces, la fuerza de rozamiento lo que va a hacer es tratar de trabar esto yendo en la dirección positiva. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, acá me va a quedar una ecuación de Newton en donde la fuerza elástica tiene que ser el peso en X más la fuerza de rozamiento. ¿Sí? ¿Alguien me preguntó algo? Entonces, de vuelta uno puede plantear la misma ecuación. Va a quedar K, X menos L0. Bueno, peso en X más la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Que en este caso, como la fuerza de rozamiento me dicen que yo quiero el máximo estiramiento, la fuerza de rozamiento tiene que ser lo más grande posible. Entonces, en este caso, uno sí puede escribirlo como mu estático por la normal. Que la normal no lo escribí, pero la normal estamos todos de acuerdo que es mg por coseno. Es un plano inclinado. Coseno de 37. Entonces, de ahí uno puede despejar que x, que es la x máxima, o sea, lo más largo que puede estar estirado el resorte, con esta fuerza de rozamiento, es de 0,86. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí, profe. ¿Está bien? Entonces, hagamos el caso contrario. Voy a borrar acá esto. Esto lo tengo que borrar así. ¿Qué pasa si ahora yo estoy en una posición más chica que 0,6? Entonces, antes, cuando no hay rozamiento, el peso en X y la fuerza elástica son iguales. Si yo me desplazo hacia arriba,
la fuerza elástica va a ser cada vez más chica, porque el estiramiento es menor. Entonces, la fuerza de rozamiento se va a oponer de vuelta al movimiento. Ahora el movimiento va a tratar de ser hacia abajo, porque gana el peso en X, y la fuerza de rozamiento me va a quedar hacia arriba. ¿Sí? Entonces, voy a resolver el mismo problema, solamente que acá con un signo menos. ¿Hay alguna forma de achicar este? ¿Sí? Bueno, eso se puede resolver. Y eso les va a dar, lo tengo acá, como 0,46, una cosa así. 0,47. ¿Sí? Más chico de lo que era antes. Entonces, si uno lo dibuja acá, si este es el 0,66, el máximo va a estar acá, en 0,86, 86 centímetros. Y el mínimo va a estar por acá, va a estar en 0,47. ¿Está bien? Yo hice esas mismas cuentas, pero un valor me da lo mismo que el resultado de la guía, pero el otro valor no me da A ver, otra cosa. ¿sabés que me parece que había un tema en la guía ahora que... Justo cuando escribí el 0,47 me parece que había un tema en ese ejercicio. Déjame que lo chequeen a mí también. Me parece que estaba mal en la guía. No, 0,8... No, me da lo mismo. No sé cuánto te dio. Si querés por las dudas, si querés sacale foto y mandámelo al mail y así lo chequeo bien lo que planteaste a ver si me doy cuenta de qué es. ¿Te parece? ¿Sí? ¿Hola? Sí, sí. No escuché, perdón. Sí, está bien. ¿Sí? ¿Querés mandármelo así? Sí, todo lo que tengan, que ustedes vean que es... tienen dudas de cuentas, de cosas que capaz que le erraron un paso o tienen dudas, pueden mandármelo al mail y lo chusmeo y se los devuelvo a ver si encontramos el error. Yo los ejercicios todos los tengo ya hechos, entonces comparo más o menos rápido a ver qué es lo que hicieron y les puedo decir a ver si hay una cuenta mal, si hay un signo mal. ¿Sí? Bueno, no sé, ¿alguno más que quieran hacer? ¿Sí? Bueno, entonces, si no tienen más, lo cortamos acá. Cualquier cosa me pueden escribir al mail. Yo estoy en casa todo el día, así que no hay drama. Y seguramente Mariano y Cristian van a sumar más clases de consultas. Sí. Acá me preguntan si va a haber más clases de consultas. Sí, Mariano y Cristian, creo que la idea es que también se van a sumar a probar esto. Y bueno, nada, vamos a ir cambiando los días y horarios para que todos puedan estar. Si no están, pueden de última dejar el comentario, después cuando subimos el video a YouTube, lo pueden ver ahí. Bueno, espero que se haya entendido. Todas las críticas y cosas que puedan ayudar a mejorar esto son bienvenidas. De hecho, esto nació porque alguien me dijo que estaba bueno hacerlo, así que lo probamos. Sí, había sido yo. Ah, bueno, entonces gracias a vos tenemos la clase. Es que yo como esto las otras materias hacen clases de consulta, está muy bueno porque al menos a mí me sirven bastante. Seguro que a la gente además. Sí, pues solamente mandando videos y sin interacciones como que medio... Es difícil, está difícil para todos dar la clase, está difícil cursar y seguir con todas las materias, así que bueno. Mientras más ayudas podamos dar, mejor. Así que bueno, los dejo y... Profe, como dale. última consulta, ¿la Sí. clase la suben por Classroom? Yo lo que voy a hacer con esta clase es la voy a subir a YouTube. No sé si ahora me voy a poner a editar o algo, pero para cortar los ejercicios, pero lo voy a subir a YouTube y pongo el link ahí. Dale, perfecto. ¿Sí? Y Gracias. lo debería hacer en más campus también. Bueno, me voy a preparar la comida. Nos vemos, buenas noches y cualquier cosa me escriben. Hasta la No, próxima. profe, muchas gracias. No, Chao, profe. hasta luego.